Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Se está terminando el año y pues estamos buscando al Señor, congregándonos, gozándonos en medio de su pueblo. El título de esta predicación es Noche de Paz. Y vamos a estar en Romanos capítulo 12. Hoy, amado hermano, a través de la palabra del Señor vamos a meditar, a reflexionar sobre nuestra conducta. Cuando escuchamos Noche de Paz en estas fechas, nuestra mente ha de volar a un villancico. Se ha de aparecer en nuestra mente la cena, el pavo, los regalos, el árbol, las esferas, el sámago. Ya ni se usa, creo, ¿no? La estrella de Belén, ¿no? Todas esas cosas que es lo que más vemos ahorita. La Nochebuena, la Navidad. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hermanos. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar qué tanto grado de paz hay en tu noche. Cada vez que nosotros vivimos el día a día, vivimos nuestros días con paz, o estamos en una constante guerra. Ciertamente esta semana que entra va a haber reconciliación, encuentros. Va a haber situaciones en las que las familias van a estar reunidas alrededor de una mesa. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios en estos momentos de unidad? El Hijo de Dios se adapta a la unidad o es hostil ante la unidad. ¿De qué manera el creyente está desarrollando esa paz en medio de su familia, en medio de la unidad? ¿Hay paz o no hay paz? ¿Hay paz o hay guerra? Yo pregunto hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los seres queridos? ¿Hay paz, hermanos? ¿Cómo está la familia cuando hablan de los terrenos de la abuela? ¿Vuelan las sidras? Hasta el árbol sale volando, ¿no? Lo toman a broma ya, ¿no? El internet toma a broma lo de los terrenos de la abuela. Se pelean por un terreno, por un cacho de tierra. La gente mata por algo. Hay personas que se pelean por cosas de valor insignificantes. Pero el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Tiene puestas las miradas en la tierra o en el cielo. ¿Dónde está la mirada del Hijo de Dios? A eso quiero que avancemos, a eso quiero que lleguemos en esta tarde. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Y aquí vamos a detenernos un poco. Muchos de nosotros, muchas personas, algo muy común en medio de las familias, son las situaciones hostiles en los tiempos de unidad. Viene el momento en el cual se va a reunir la familia y los hijos preguntan, ¿y va a venir el tío fulano? O la familia empieza a preguntar, ¿invitaron a sutanito? O otro dice, ¿invitaron a la tía fulana? Y empiezan a haber cuestionamientos sobre quién viene. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que son problemáticas. Conforme va avanzando en la vida del creyente, nos vamos encontrando con situaciones, con circunstancias en las cuales esta misma hostilidad puede ser no solo en épocas decembrinas, sino en el diario vivir. Hay situaciones hostiles en tu trabajo, en tu círculo familiar, o en la iglesia podría ser. Situaciones hostiles en las cuales hay incomodidad de una o de otra parte. Incomodidad, ¿por qué? Porque algo que se habló, que se dijo, que se mencionó, una indirecta, algo que está ahí estorbando, que está molestando. Y muchas veces el creyente entramos en el juego de que en lugar de que pasemos días con paz, empiezan los días con horror. Hay situaciones en las cuales los creyentes entramos en este juego de hostilidad que no le agrada al Señor. Yo te invito a que hagas una autoevaluación. ¿Qué es lo que está pasando en el círculo en el cual te estás moviendo? ¿Cómo están pasando las cosas? ¿Qué es lo que pasa cuando hay que ponerse de acuerdo entre los hermanos? Cuando hay que ponerse de acuerdo entre el grupo de trabajo. ¿Cómo somos tomados? ¿Como alguien que ni siquiera ya te avisan porque saben que preguntarte es problemas? ¿O eres de los que si no lo haces tú, está mal hecho? Nosotros tenemos una forma de ser, un carácter, una conducta que muchas veces a las personas no les agrada. Y muchas veces las personas empiezan a alejarse o empiezan a marcar territorio. Así como muchas veces de nosotros hemos identificado a gente que como que yo por ahí no voy. Hermano, déjeme decirle que muchas veces otros así con usted. Pero como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra actitud ante esta situación? ¿De qué manera tenemos que avanzar para beneficio de nuestra sociedad, para beneficio del evangelio en el cual, del grupo de hermanos en el cual estamos, para que no se pisotee el nombre de Cristo? Porque muchas veces, por las manifestaciones de nuestra conducta, el nombre de Cristo es vituperado. Porque la gente dice, así, y ese es cristiano. Si lo vieran en su iglesia. Y así predica. Y todos los domingos va. ¿Por qué? Porque es lo que la gente dice, es lo que la gente comenta. Y siempre van a estar intentando buscar la forma de lanzar esos dardos. ¿Para qué? Para herir un poco más. En Romanos tenemos el versículo 17 y dice, no paguéis a nadie mal por mal. A nadie. No paguéis a nadie mal por mal. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Personas que deberíamos de estar manifestando la bondad, la gracia, la misericordia, unos con otros y con todos. Hoy
amada iglesia, el propósito de este mensaje es que salgamos reflexionando de qué manera nos estamos dirigiendo con los más cercanos. ¿Acaso hemos guardado rencores en los cuales las personas saben que con nosotros no va a haber otra oportunidad de restaurar siquiera un saludo? ¿O hemos guardado cosas en nuestro corazón como si fuéramos una persona que no conociera al Dios de misericordia? Hemos continuado caminando en nuestra vida porque tenemos heridas abiertas cuando el Señor ha sanado nuestras heridas. Tenemos heridas abiertas por cosas que han venido pasando desde hace no 1 ni 2 años, sino desde hace ya un buen rato y en los cuales no podemos olvidar. El otro día vi una persona en la calle que decía: que te perdone Dios porque yo no. Decía en su playera. Y creo que las venden. Y ahora hasta le ponen, ya es personalizado. Dios perdona y ponen el nombre de la persona. Fulanito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué guardar tanto rencor? ¿Por qué? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. ¿Cómo estamos en el rubro del perdón? En el rubro de llevar la paz. Muchas de las personas hemos sido engañados, hemos sido lastimados, traicionados, hemos en algún momento utilizados, ofendidos. Pero por eso que ha pasado en tu vida, ¿vas a seguir llorando y vas a seguir guardando amargura? Porque estoy seguro, hermano, que así de la forma en la cual en algún momento fuimos dañados, nos tocó a nosotros en algún momento dañar a alguien. Y es probable que no lo veamos, no me he dado cuenta. En la vida de la sociedad muchas veces la persona que ofende, la persona que daña, no se da cuenta que lo hizo. Estoy seguro que muchas veces ha pasado que hemos ofendido a alguien o alguien se ha sentido ofendido por alguna acción mía y yo ni siquiera me di cuenta. Eso pasa. Ha pasado muchas veces una mala contestación. Algo que pasó y hubo lágrimas de por medio de alguien. La herida se quedó abierta. Está la tensión en el ámbito familiar. Hoy se abren, ¿no? En este mes se abren las heridas. ¿Por qué? Porque se vuelven a encontrar y vienen y la vez anterior que nos vimos, esto no se va a quedar así, ¿no? Tengo que hablarlo, tengo que sacarlo. Y muchas veces, muchas reuniones o el previo de la reunión, hay mucha hostilidad. En el mundo, con alcohol de por medio y con música fuerte de por medio, pues incluso ahí es cuando decíamos vuelan las sidras y vuelan las cervezas. Pero en el ámbito cristiano, amada iglesia, no tendría que ser así, no tiene que ser así. En la vida del cristiano debe de haber perdón. Debemos de aprender a pasar por alto, a tomar el agravio, a dejar atrás lo que fue atrás y a continuar. Aprender a vivir una noche de paz, otra noche de paz y otra noche más de paz. A vivir una vida gozosos en el Señor, constantes en la oración, caminando tomados de la mano de nuestro Dios, así con el mismo gozo que cantaba toda la iglesia, que Él es santo por siempre, con esa misma intensidad, nosotros avanzar en nuestra vida diaria, tomados de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero viviendo lo que manifiesta en su palabra y manifestando su palabra en nuestras vidas. Pero es difícil porque el que fue herido, o el que fue estafado, el que fue engañado, es difícil que tome el agravio, es difícil que aprenda a perdonar. Y podemos decir muchas veces que no es justo, no tenía que ser así. Yo no hice nada para merecer esto. Cristo tampoco, y lo crucificaron. Él tampoco hizo nada para merecer lo que estaba padeciendo, y Él padeció por nosotros.
y se llevó nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz. Eso es perdón, ese es amor, su misericordia en toda la extensión de su bondad hacia su pueblo, que no nos merecíamos tener esa gracia y tener esa salvación. Y hoy Él, a través de su sufrimiento, la extendió para que nosotros gocemos de ella y podamos tener una eternidad con Él. Eso es algo de lo que nosotros hoy podemos beneficiarnos, del sacrificio de Dios, del sacrificio de Cristo, del Hijo de Dios, en esa cruz del Calvario. La palabra nos dice, no le pagues a nadie mal por mal. No le pagues a nadie mal por mal. Pero es que se metió con mi hijo. Se metió con mi hijo. Con mi familia nadie se mete. ¿Cuántos hemos pensado así? Yo creo que todos. Yo creo que todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se mete con tu hijo? A mí dime lo que quieras, a mi hijo lo respetas, ¿no? Frases célebres de personas vivas, reales. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 21. Dice el versículo 22. Si algunos riñeren, o sea, si algunos se pelean e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando nosotros empezamos a meditar esto es la ley del Señor. Esta es la palabra de Dios. Esta es la ley sobre los esclavos. La ley sobre los actos de violencia. Y en la ley, en la palabra está escrito ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero desde el carácter de Cristo, desde el carácter de Dios, que transmite en su palabra, estaremos en el entendido de que se tendría que llevar la palabra de Dios al pie de la letra, o tendríamos que entender cuál tiene que ser la razón de nuestra conducta ante la violencia que suframos. ¿Cuál tendría que ser la razón de nuestra conducta filtrándolo con este pasaje bíblico? En un castellano más mexicanizado es, no hagas lo que no quieras que te hagan. ¿Qué le dice la mamá al niño? Si quieren que te respeten, si quieres que te respeten, ¿qué? Respeta, ¿no? Básicamente es eso. Tú no hagas lo que no quieres que te hagan. Esa es la esencia de esto. La cuestión está que la dureza del corazón de las personas los volvía bien respetuosos de la ley. O a las personas en la actualidad, de repente la gente quiere llevar a cabo esto. Dicen la palabra, y la palabra de Dios es verdad. Si él te pegó, tú golpéalo. Dice en Mateo, ¿qué dice en la gracia? Esto es la ley. ¿Qué dice en la gracia? Mateo 5:38. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién dice esto? Jesús. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2.
Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, hermano, para usted y para mí es muy fácil venir, hoy darnos el abrazo entre nosotros. Hermano, los mejores deseos para este año que termina y el año que empieza. Sabes que cuentas conmigo. Dios te bendiga. Si podemos, nos echamos unos tacos. Esos tacos, hermano, nunca se echan, para empezar. Porque esa promesa de si nos vemos, eso ya nunca nos vemos. Pero entre nosotros es fácil. Entre nosotros es fácil. Pero ¿qué pasa con la persona que te quedó a deber? Y que hubo rispidez y saliste raspado, y hubo caras largas, y tuviste que hablar fuerte, y al final ni te pagaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él cuando lo tengas que volver a ver? ¿Qué pasa con la persona que se ofendieron por una o por otra cosa? Tú consideras que fue injusto y todavía el ofendido es él. Yo puedo venir y saludar a mi hermano, a darle un abrazo. Pero dice Jesús, bueno, eso lo hacen los gentiles. Eso lo hacen los publicanos. Ellos saludan a sus amigos. Pero tú, ¿qué estás haciendo de más? Tú que eres hijo de Dios. ¿Tú qué estás haciendo de más? ¿Cuál es el extra que tú estás dando? Saludar al hermano que también te aprecia, cualquiera lo hacemos. Ve y saluda a tu enemigo. Ve y ponte a cuentas con tu enemigo. Pero si el que me debe es él, pues perdónalo. ¿Qué síntoma de misericordia harías que digas, ya no hay deuda? ¿Qué pasaría que el hermano de la Iglesia Bíblica del Valle vaya y le diga a su hermano, bueno, tal vez ni es hermano, ¿verdad? Una persona que te ofendió y que todavía te ve en la calle y parece que el que lo ofendiste fuiste tú a él. Que te acerques y que limes asperezas. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero, ¿de qué manera podemos manifestar el amor de Dios en nosotros? Si no es obedeciendo su palabra. Hermano, hoy cuando termine, en media hora que terminemos esta prédica, y usted salga, usted se va a llevar la voz de Dios con quien tiene usted algo, y usted tiene la oportunidad para tener una noche de paz. Usted tiene la oportunidad para descansar en el Señor y no estar guardando rencores, no estar guardándole a alguien que se la tengo guardada. ¿Por qué? Porque al otro, hermano, ni le importa. Y el que anda cargando eso es usted. El otro tal vez a eso se dedica. Y usted fue una víctima más. Usted anda con un entripado y el otro anda buscando a ver a quién se la vuelve a hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender para no volver a caer. No volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces las personas andan buscando la forma de beneficiarse. Y ahí es cuando uno, como hijo de Dios, debe de tener astucia para no dejarse envolver. Es básicamente lo que muchas veces lleva a los conflictos que hay. Si es un conflicto laboral, que porque alguien está buscando
el puesto, hay dimes, hay diretes, hay competencia. Si es un conflicto familiar, ¿qué es lo que pasa? Que hay competencia por algo que todos consideran merecer. Si hay en algún momento algún tema ministerial de alguien, es que la hermana quería que pusieran esferas negras y la otra quería esferas blancas. Y como se pusieron las esferas negras, ya se enojó la otra hermana. Y no le habla. Así pasa, hermanos. Así pasa. Regresamos a Romanos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Viene el versículo 18, en el cual nosotros tenemos que tomarlo en primera persona, analizarlo, meditarlo, remarcarlo. Si es posible, cuando el apóstol dice si es posible, es porque hay una opción de que no haya posibilidad de que se haga. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, en cuanto a la posibilidad se haga, de nosotros no tiene que salir la hostilidad hacia el prójimo. Del creyente no tiene que salir la rispidez. De nosotros no tendría que salir el ataque en cuanto dependa de nosotros. Estad en paz con todos los hombres. Esa paz, hermanos, que solo el Señor nos permite a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, manifestarla, debe de desarrollarse para que nosotros vivamos una vida tranquila con la gente que nos rodea. Y estoy hablando, hermanos, de terceros, el compañero de trabajo, el pariente, ¿no? Los terrenos de la abuela y todo este tema. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando esto mismo lo trasladamos al vínculo de la casa? Y este tema lo tienes, hay hostilidad con tus hijos o con tu esposo o con tu esposa. Y empieza a haber un conflicto en el círculo de confianza más cercano y empieza a crecer esto. Y empieza a haber un conflicto mayor en el cual tal vez primero eran caras largas, después se vuelven ofensas, después se vuelven golpes. Pero los hijos de Dios no deberían de hacer eso. No deberían de hacerlo. No debería de pasar eso en el vínculo de la familia cristiana. Pero muchas veces pasa. ¿Por qué pasa? Porque hay un alejamiento de la palabra. Porque hay un alejamiento de las personas con el Dios que todo lo ve. Hay un alejamiento y en el cual entre más te empiezas a alejar, empieza a disminuir ese grado de búsqueda y te empieza a importar menos lo que tendríamos que hacer para bien. Si en algún momento alguien levantaba la voz, el otro era el que se mantenía en calma. Y por el vínculo que hay, se aplacaban las aguas. Pero cuando la persona deja de congregarse, deja de estudiar la palabra, deja de tener comunión con los hermanos, cuando uno de los dos grita, el otro grita más fuerte. Y de repente los vecinos saben que ellos gritan fuerte. Y se empiezan a dar cuenta que aparte de gritar, rompen cosas. Y también hay cosas y se empiezan a manifestar temas en los cuales los hijos se ven involucrados. Y en el vínculo familiar de los hermanos creyentes, empezamos a ver que hay cosas que ni los gentiles hacen, que ni los inconversos hacen. ¿Por qué? Porque el hermano no está dispuesto a ceder ni siquiera un poco. ¿Por qué? Porque él no se va a dejar, porque ella no se va a dejar, porque él tiene su carácter, porque su conducta que va manifestando en el día a día es una conducta de aquí mis chicharrones truenan. ¿Y a dónde nos lleva eso? A un conflicto tremendo, el cual se va desarrollando una guerra constante, día a día, semana a semana, en medio de las familias. Y lo único que hay, hermanos, es conflicto, es guerra, son lágrimas, tristeza, alejamiento de Dios.
Si usted está dispuesto a hacer un propósito de año nuevo, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por marcarnos un propósito de que cada noche que llegue yo sea una noche de paz. De que a cada noche en la cual yo vaya a descansar no haya conflicto en mi familia. No tengamos conflictos con el círculo que me rodea, el círculo cercano que me rodea. Que cada vez que nos despidamos porque nos amamos, porque hay un amor fraternal, auténtico, no hipocresía en medio de la hermandad. Dios quiere que hagamos cambios verdaderos en nuestras vidas. Y la palabra, para que confronte nuestros corazones y nuestra mente, hermano, tiene que ir clara. Es el momento de que muchas veces sí depende de nosotros estar en paz con todos. Sí depende de nosotros. El escritor dice, sí es posible, y muchas veces sabemos que sí es posible que de nosotros salga la paz. Hoy, amado hermano, yo te exhorto y te animo a que cada día a partir de hoy lo vivas en paz. Lo vivas en paz con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con los que están más cerca de ti, vívelo en paz. No hay necesidad de seguir peleando. Es el momento de tomar el agravio. Es el momento de dar carpetazo y olvidarse de lo que pasó. Muchas veces las personas en estas fechas llegan y hacen propósitos de año nuevo, lo que planean, lo que quieren. Por lo regular son cosas terrenales. Pero yo nunca he escuchado a alguien que diga, este año me comprometo a que ya no voy a pelear con mi esposa. No, sería un excelente propósito, ese no existe. Nadie lo quiere. Al contrario, en el propósito sería cambiar de esposa. Hay gente que tiene propósitos. Hay gente que tiene anotaciones ahí, este año sí lo hago. Este 25 es mi año. ¿Por qué? Porque se manifiesta en medio de la persona el pecado. En lugar de ir y de manifestar y hacerlo bien, hacerlo bueno, hacerlo correcto, empieza este tema en el cual la carnalidad de la persona empieza a efervecer. ¿Por qué? Porque hay un alejamiento total de la presencia de Dios. Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere eso. Si usted, a cualquier lado que voltee, a partir de la semana anterior y ahorita los días hasta el 24, 25, usted va a ver en las redes sociales, en la televisión, en todos lados, incluso las películas que empiezan a pasar, todo habla sobre el amor, la amistad, la unidad, sobre la restauración, la reconciliación. Todo el entorno nos habla de eso, todo. De amor, alegría, felicidad. Todo es el mismo tema, todo. Pero se habla solo tal vez por la tradición de las fechas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que llevarlo a otro nivel y hacerlo realidad en nuestras vidas. Personas que en algún momento, si no tienen los recursos para cenar pavo y cenaron frijoles, entonces ya están enojados. Te dije que te buscaras otro trabajo. Mira cómo frijoles aguados. En un contexto cristiano, hermano, estarías dando gracias por tener que cenar. Yo quería una baguette y tengo tortillas. Estarías dando gracias por tener que cenar. Pero muchas veces las personas, los creyentes, incluso se llegan a cuestionar, ¿acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso qué ha pasado en mi vida? Hermano, tenemos que aprender a tener una noche de paz. Una noche en la cual
Reflexionemos y demos gracias por lo que tenemos y por lo que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántas personas teniéndolo todo están enfermos? ¿Cuántas personas hoy quisieran estar haciendo algo que usted y yo podemos hacer? Usted y yo tenemos la libertad de hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado salud. Hoy podemos, hermanos, venir. Yo estaba escuchando cómo cantaban todos. Tenemos voz para cantar. Mucha gente está postrada en su cama, enfermo. Aman al Señor por una o por otra cosa. No pueden estar en la casa de Dios alabando junto con todos los santos. Pero otras personas estamos fijándonos en temas terrenales, lo que no he podido lograr. Sales de tu casa y ves el jardín del vecino más verde que el tuyo y ya te dio un bajón. Y es que pasa esto, y es que esto, y se me están yendo los años y no he podido hacer esto y no he podido hacer lo otro. Cuando tendríamos que estar dando gracias, tener paz en nuestro corazón y dar gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando nos vemos en el espejo de otro, hermano, usted y yo somos privilegiados. Usted tiene trabajo, es bendecido, no se ha quedado ni un solo día sin comer. Ha tenido salud, está fuerte. Sus hijos están con usted, su familia. Muchas veces hay situaciones, usted puede decir, sí, pero yo tengo esto y ustedes no saben. Pues volvamos al versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Y te aseguro que muchas de las cosas en las cuales hoy estás involucrado o tienes alguna hostilidad cercana, depende de ti estar en paz. De ti, si tú quieres ir y hacer las paces, se va a lograr la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estad en paz con todos los hombres. Hay personas que han sufrido, han tenido problemas con terceros. Ha habido situaciones que no han sido fáciles y es una realidad, es una verdad. Y nadie lo va a saber como el que fue ofendido. Pero, amado hermano, usted se va a llevar la ofensa años. Y usted va a vivir una vida de amargura por años. Van a salir raíces de amargura en su vida. Se va usted a enfermar por andar arrastrando algo cuando a la otra persona ni siquiera le importa. ¿Por qué andas arrastrando algo? Cuando depende de ti estar en paz. Depende de nosotros decirle al Señor, Señor, pasó esto con tal persona. Arráncalo de mi mente. Estoy dispuesto a olvidar eso ya. Y el Señor va a hacer la obra en tu corazón. El Señor va a borrar lo que está dañando tu vida, dañando tu corazón, dañando tus recuerdos. Es parte de lo que Dios hace. Es parte de lo que Dios hace. Ese canto que muchas veces hemos cantado, que se llama Exaltado estás, habla de cómo el Señor ha sanado las heridas y ha vendado y ha cubierto la vergüenza de las personas. Verdaderamente el Señor, si fuiste avergonzado, Él cubre tu vergüenza. Si fuiste dañado, si fuiste herido, Él va a sanar esas heridas y a cicatrizarlas. Pero depende de vosotros avanzar. Depende de nosotros seguir adelante. Si nos quedamos esperando a que la persona que me ofendió venga a pedirme una disculpa, hermano, nos vamos a hacer viejos. Nos vamos a quedar ahí estancados. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Pero no te lleves el costal de rencillas y de rencores en tus espaldas. Echa sobre Jehová tu carga y avanza. Es el momento de, si vas a cerrar algo, hermano, lo que cierres, ahí se queda para siempre. No tienes por qué estar recordando algo que no te trae nada bueno. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Por qué? Porque es fácil. Lo fácil es vengarse, es hacer lo mismo, es ir y me voy a desquitar. Me voy a desquitar. Muchas veces, hermano, yo sé, estoy seguro que muchas personas han tenido situaciones, y no estoy hablando de algo tan grave,
Pero hay cosas, el otro día platicábamos, en el 1 por 1 llegaste, te tocaba a ti y el otro se metió y todavía te la refrescó. No se va a quedar, y ahí va atrás el otro, el cristiano. Ahí va echándole las luces, tocándole el claxon. ¿Por qué? Con los hijos de Dios nadie se mete. Hermanos, la cuestión está que siempre hay alguien que los ve. Y no estoy hablando del Señor. Alguien de nosotros los ve. Y luego hasta los graban. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, hermano, esto es tan básico y tan claro. Si usted sufrió algo injusto y usted lo deja este problema en las manos de Dios, el Señor hará lo que tenga que hacer en el tiempo de Él, bajo sus términos, bajo sus normas, y Él hará justicia por su Hijo. Usted no espere, hermano, verlo con sus ojos. Usted no espere tomar fecha, a ver si en verdad Dios toma venganza por mí. Usted siga con su vida. Después usted se enterará. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabe qué es a lo que lo va a llevar? A que incluso usted ore por la persona que lo dañó a usted. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros en algún momento nos enganchamos y queremos ir y actuar terrenalmente, hermano, usted lo va a hacer. Es más, lo va a hacer peor que aquel. Pero eso no es lo que nosotros deberemos de estar viviendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice la palabra, con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Si alguien vino, hizo algo que no era correcto y tú estás guardado y escondiéndote en el hueco de la mano del Rey, este Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, es el que va a obrar con justicia a favor tuyo, pero en su tiempo, no en el tuyo, a su manera, no a tu manera, bajo sus términos, no bajo los nuestros, a su modo, no al mío. Así es como obra nuestro Dios. Dice el versículo 20, así que, después de que nos dice que si depende de nosotros, después de que nos dice que no nos vayamos a vengar y que debemos de procurar el bien, nos dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y aquí es, hermano, donde se pone más difícil la situación. ¿Por qué? Porque Cristo hablando, manifestando su misericordia, su amor y su perdón, nos lleva a otro nivel, a otro escalón. Y tú puedes decir, sí, está bien, no me voy a vengar. Está bien, yo voy a ir y voy a hacer las paces. Está bien, ya. Según hasta el versículo 19, pero Jesús dice, sí, pero si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que va a venir un cargo de conciencia tremendo sobre la persona, en lo cual el mismo Espíritu Santo que te está llevando a ti hará que recapacite de sus malas acciones. Tal vez ya no te va a tocar ver eso, pero lo entenderá en algún momento. Si nosotros nos ponemos a pensar, es que cómo voy a ir y voy a darle de comer o voy a darle de beber, así entre más lejos mejor. ¿Qué es lo que yo creo que haríamos? Pero el Señor Jesús nos lleva a otro punto. A ese punto que Él, cuando lo estaban destruyendo su cuerpo y cuando estaban moliéndolo, Él le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Cristo es el que nos está diciendo esto. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, versículo 21, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Hay unas reglas morales que todos sabemos qué es lo que hay que hacer bien. Hay reglas, incluso hay reglas no escritas, los cuales usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando estas reglas son iluminadas por la palabra del Señor y en una persona que el Espíritu Santo habita en él, entonces estamos hablando de que es una persona diferente, que tiene que manifestar una vida diferente y tiene que vivir una vida diferente con la gente que la rodea. Esta última semana de este año, hermano, yo te invito a que reflexiones y que hagas un cambio real, poniendo carpetazo a las cosas en las cuales tenías hostilidad hacia otra persona o tienes. Si hay algo que tú andas cargando, que andas guardando, hay personas que tienen situaciones hostiles, incluso hasta con personas que ya se murieron. O sea, ya se murió y todavía traes algo cargando ahí. Con personas que ya no están, o sea, ya no es posible que haya una reconciliación. Y hay personas que todavía traen algo ahí. Hermanos, vamos a dar carpetazo de una vez por todas para poder crecer, para poder ser mejores hombres, mejores mujeres. Usted va a poder desarrollar su ministerio de una forma mejor si usted da carpetazo a todo eso que solo le está estorbando. Usted va a poder ser una mejor esposa si usted da carpetazo a todo lo que ya se quedó atrás. Pero si usted cada vez que pasa algo, hermano, hermana o hermano, usted le recuerda a su cónyuge lo que pasó hace 15 años, hace 20 años, anda usted cargando algo, lo cual lo único que viene es echarle más combustible al fuego y se vuelve a hacer una quemazón en casa y más gritos y más reclamos de algo que ya pasó hace 2 décadas. Es el tiempo de dar carpetazo de una vez por todas. ¿Quieres tener una mejor esposa? ¿Tener un mejor esposo? Depende de ti estar en paz con ella o con él. Depende de ti que las cosas que haya que hablar se hablen olvidándolas. O depende de ti nunca, jamás, para siempre recordar algo que ya se había quedado en el pasado. Si nosotros venimos y desenterramos algo, entonces esto no acaba, y esto no acaba, y esto no acaba. Eso también implica, si tú eras una persona que ofendía, ya no vas a volver a ofender. Si tú eres una persona que golpeaba, ya no vas a volver a golpear. Si tú eres una persona que manifestaba su poder y manifestaba su autoridad a través del carácter impositorio, imponiendo cosas, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay hijos que están enojados con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, hay hombres en nuestra cultura que por no comprar regalitos dicen que todo es pecado. Es pecado el árbol, es pecado las esferas, es pecado el zámago, ¿no? Es pecado todo. Y cuando el niño pregunta, ¿y los regalos? Que te dije que es pecado. Entonces ese tema no se toca. Es pecado la Navidad, es pecado la Nochebuena, es pecado el calendario, todo es pecado. Cuando tú analizas, este mismo criterio lo aplicaban con el maquillaje de las esposas hace años. Es pecado que la mujer se maquille. No le quería comprar maquillaje. ¿No? Entonces, este mismo criterio, hermanos, entonces hay niños, hay hermanos, hay adultos que traen guardado eso con los padres. Luego el papá ya hasta se murió y trae guardado eso. ¿Y qué es lo que pasa? Luego se lo quiere transportar a los hijos. Cuando tú te diste cuenta que creciste mal en ese entorno, es el tiempo de olvidar ya, de cerrar eso. Es el tiempo de cerrarlo. Yo te invito a esto, hermano. ¿En qué punto estamos hoy? ¿Queremos tener una noche de paz o seguir en problemas? ¿Queremos tener noches de paz continuas o seguir distanciados? Pónganse de pie.
Dice el mismo capítulo 12, pero versículos antes. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Hay un dicho, dice que la circunstancia dobla a la persona, pero el orgullo la levanta, ¿no? Es algo muy común. En lugar de decir, está bien ya, lo que quiero es tener paz, no, el orgullo, nunca me van a ver una sola lágrima de mis ojos. De estos ojos ya no salen lágrimas. No altivos. Dice, sino asociándoos con los humildes. Y cierra el versículo 16 poderosamente. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cada vez que nosotros apliquemos mi propia opinión es esta y se va a hacer esto, entonces, hermano, estás aplicando una sabiduría terrenal en la cual lo único que vas a avanzar es a la hostilidad en tu casa, a la hostilidad con los que están cerca. Como iglesia, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque este es el primer año calendario que cerramos juntos. Tenemos año y meses, pero hoy este fue de enero a diciembre, todos juntos. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Nos hemos conocido más. Hemos visto la forma en la cual nos tenemos que soportar y nos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere para nosotros es que crezcamos y que avancemos. Muchas veces nuestra propia opinión es la que nos da un criterio terrenal, personal, que queremos llamar la atención, queremos hacer cosas terrenales, buscar un protagonismo. Pero Dios nos lleva a un punto en el cual tenemos que ir avanzando al ritmo de Él. Depende de nosotros estar en paz. Depende de nosotros caminar hombro con hombro, todos unidos con una misma visión. Este año se está terminando y va a empezar otro año en el cual hay cosas que ya no tienen que hablarse el otro año. Lo que se hable tiene que ser para solucionarlo y avanzar. Lo que se hable tiene que ser para una solución real en nuestras vidas. Hay hermanos que han estado planificando unir sus vidas en santo matrimonio. Ya no esperes más. Ya no esperes más, hazlo. ¿Qué estás esperando? ¿Casarte en las bodas del Cordero o qué, mi hermano? ¿Por qué hacer fuera de la legalidad algo que puede ser en la santidad? Hazlo ya. Dice la palabra que el hombre que encuentra mujer alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano, ¿cuántos no quieren ser bendecidos? Todos. Pero pues no siguen las instrucciones. Háganlo, hermanos. Háganlo, es necesario. Es necesario hacer lo correcto para que las bendiciones que vienen de lo alto se manifiesten sobre tu vida, sobre tu familia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque usted ha sido fiel.
Le doy gracias, Padre mío, porque somos confrontados una vez más. Y una vez más, Señor, reconocemos a través de su palabra que necesitamos someter la carne. Necesitamos tener dominio propio por muchas de las cosas que vamos haciendo en nuestro diario vivir. Tiene que haber dominio propio en mis pensamientos, dominio propio en mi lengua, dominio propio en mi conducta, dominio propio en mis relaciones, dominio propio en todo lo que conlleva mi diario vivir. Padre mío, hay situaciones que no han estado bajo nuestro control y no ha dependido de mí. Pero sé que hay muchas que depende de mí llevar la paz a la situación. Y así también, Señor, cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Hay cosas que están pasando en su entorno, en su matrimonio, en su familia, en su círculo cercano, en su área laboral, incluso en el área ministerial, en las cuales de ellos depende que haya paz. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas e impúlsanos a hacer lo correcto. Te pedimos perdón por las veces que manifestamos carnalidad en nosotros, por las veces que actúo más como un inconverso que como un hijo tuyo, por las veces que mi vocabulario no es el adecuado, manifiesta carnalidad en lugar de santidad. Perdónanos. Y así también, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí, permíteles ir y solucionar lo que haya que solucionar, perdonar lo que haya que perdonar. Hay cargas, oh Dios, que hemos venido trayéndolas, que de nosotros no depende. Lo único es, déjala ya. Deja esa carga. Ya no hay más por qué andarla cargando. Lo demás depende del Señor. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra. Que se la lleve cada uno de ellos, oh Dios. Que caiga en buena tierra. Que confronte su mente. Que reflexione de una manera diferente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.